capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, por Cristo, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y por eso podemos estar aquí reunidos, alabándote, adorándote y escuchando tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes, Señor, que me asistas a través de tu Santo Espíritu. Padre, que pueda exponer fielmente tu palabra, que no sea de estorbo, Señor, para mis hermanos. Y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, que quites nuestras vendas espirituales, Señor, que podamos oír tu palabra, recibir tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Dios le bendiga. Hoy me toca finalizar con esta hermosa carta. Luego de casi 7 meses que hemos estado exponiendo versículo tras versículo, esta hermosa carta hoy llega a su final. Y antes de comenzar con este pasaje, quisiera recordarles algo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces, cuando nos acercamos a las salutaciones finales o al principio, muchas veces no le damos la importancia que realmente merece. Todo es palabra de Dios, es útil para nuestra vida. Y como tenemos, por lo general, hacemos saludos, podríamos ser automáticos, ¿no? Vamos por la calle, hay personas que van por la calle, ven a otro y dicen, hola, ¿cómo estás? Y cuando esa pregunta no está esperando, digamos, que la otra persona diga, qué bueno que me preguntaste, vení, pasá, sentate, yo te voy a contar cómo estoy, todo lo que me pasó. No, lo hacemos automáticamente. O cuando contestamos, sí, todo bien. Son preguntas, saludos automáticos. Pero realmente, ¿está todo bien? ¿Está todo bien en tu vida? Y muchas veces, esto hace que cuando llegamos a pasajes como estos, que son las salutaciones, perdamos el foco, no le demos la importancia que realmente tiene. Es toda la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios. No hay palabras de más en las Escrituras. Y todo lo que tenemos aquí en este libro es útil para redarguir, enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entendiendo esto, entramos así a nuestro texto. Dice el versículo 12, la primera parte, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Se habla muy poco de Silvano, pero lo poco que se habla, vemos que era un hermano fiel, un hermano que servía en el ministerio casi anónimamente. No tenía un ministerio muy visible, pero sí ayudó a Pablo y a Pedro en sus ministerios. Y muchas veces lo importante de lo que Pedro nos está resaltando acá no es la tarea en sí del hermano, sino lo que él hacía. Silvano no buscaba fama, Silvano no buscaba que lo reconozcan. Él servía al Señor con todo su corazón. Y eso es una de las cosas que debemos entender. Cuando estamos sirviendo al Señor, no debemos hacerlo para que nuestro ministerio sea conocido en el mundo, sino para que Cristo sea exaltado en el mundo. Nuestra mirada no debe estar puesta en que las personas nos miren a nosotros, sino que las personas miren a Cristo a través de nuestras vidas, a través de nuestro
testimonio. Silvano era una persona, era un hermano fiel, era un hermano confiable, un hermano que hacía las cosas con empeño, responsabilidad, sin importar lo que le tocaba hacer. Así estar encarcelado con Pablo, escribiendo una carta, llevando una carta a Pedro, él estaba dispuesto a servir al Señor. Y la pregunta que debemos hacernos, si Pedro hoy estuviera aquí en este lugar y tendría que escribir esa iglesia, tendría que escribir una carta y tendría que poner tu nombre en vez de Silvano, ¿qué crees que diría Pedro? Pedro podría decir, fulanito, Abacú, Malaquías, es un hermano fiel. Allí donde estás, es esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué crees que diría Pedro si tiene que poner nuestro nombre ahí? No hace falta que me contestes. Debes pensar, sinceramente, ¿qué crees que diría Pedro? ¿Crees que diría que eres un hermano fiel, un hermano confiable para la iglesia? ¿Qué es lo que crees que diría? O si no, el Señor, cuando estemos delante de su presencia, cuando lleguemos allí, esperas escuchar, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Crees que vas a recibir esas palabras del Señor? O quizás el Señor va a estar ahí, llegaste, ¿no? Así, bueno, dale, pasaste un poquito chamuscado por la prueba del fuego, un poquito quemado, ahí estás un poquito prendido, pero entramos. ¿Cómo vamos a presentarnos delante del Señor? ¿Cómo crees que vamos a estar ahí anotados si tendríamos que estar en una escritura? ¿Qué deberían poner? ¿Somos como Silvano? ¿O quizás como Demas? ¿No? Y eso debemos reflexionar. Y obviamente, cuando hacía preparaba este sermón, se me venían nombres de personas de esta iglesia que sirven al Señor así como Silvano, en el anonimato, hombres y mujeres fieles que sirven al Señor desde una posición poco visible, desde el anonimato, sin importarle la fama, sin importarle las luces, sino servir al Señor de todo corazón. Y obviamente, porque no quiero que su regalo, ¿no?, su merecido se lo dé el Señor y no que sean glorificados aquí por las personas, ¿no?, porque lo mejor es lo que el Señor nos va a dar. Pero, ¿sabes, mi hermano? Te animo que sigas así. No busque la fama, busca al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos presentemos delante de Él, Él nos va a dar nuestra recompensa. Y esa recompensa es eterna, que está allí en la ciudad celestial esperándonos a cada uno de nosotros, que hemos sido comprados a precio de sangre, que hemos servido al Señor fielmente. Sigue diciendo el versículo 12, he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Muchas veces cuando escuchamos en nuestro idioma la palabra amonestación, lo primero que se nos viene a nuestra mente que es un llamado de atención. Pedro está exhortando. Y en parte sí lo está exhortando, pero no es una exhortación. No le está llamando la atención, sino también lo está alentando, lo está consolando, ¿no?, por medio de las aflicciones que ellos estaban pasando. Recuerden que estos hermanos estaban siendo perseguidos por no negar su fe. Eran expatriados. Eran personas que estaban siendo perseguidos hasta por su misma familia por no negar a Cristo. Y Pedro está
consolando, Pedro lo está animando, le está diciendo, a pesar de las aflicciones, hermanos, que ustedes están atravesando, quiero animarles, sigan adelante, no bajen los brazos. Y esto es algo que hemos visto a través de toda esta hermosa carta. A pesar de las aflicciones que Pedro sabía que ellos iban a pasar y lo que iba a venir después, Pedro está constantemente alentándolos a no bajar los brazos. Pedro sabía que ellos corrían peligro, el de quedarse quietos, el quedarse estancados. Y Pedro lo sabía. Sabía que ellos estaban pasando dificultades y esas dificultades quizás los podían detener. Y por eso escribe esta salutación, recordándoles, dándoles aliento, poniéndose ahí al lado de la pista esta de carrera, alentándolos a los hermanos, que no bajen los brazos, sigue adelante. Y recordaba hace muchos años, cuando iba acá cerca, una escuela, la secundaria acá cerca, no sé por qué razón, se le ocurrió hacer una maratón de 3 kilómetros, y no me gusta correr, los que van a jugar a la pelota lo saben, no me gusta correr, bueno, tuve que participar. Pero cuando iba caminando acá a Mariano Costa y Posamay, recuerdo que ya no daba más. La meta era en la plaza. Y ya no daba más, ya prácticamente iba caminando. Pero escuché unas voces de personas que no sé quiénes eran, porque estaban ahí personas alentando, y escuché, sigue adelante, no te canses, ya falta poco. Y esas palabras todavía las recuerdo, que fueron de mucho ánimo. Yo no daba más. Y esas palabras que escuché de aliento me sirvieron para poder llegar a la meta. Obviamente no llegué primero, tampoco fui el último, pero llegué a la meta. Y eso es lo que Pedro le está haciendo con estos hermanos, ¿no? Le está diciendo, no se cansen de correr, sigan, no se detengan. No importa los obstáculos que tengan que enfrentar, no importa. Sigan adelante. No importa los ataques del maligno, las hostilidades de este mundo. No importa. A pesar de los deseos carnales que batallan con nuestra alma, ustedes sigan adelante. No se queden. Sigan adelante. No es momento de rendirse. No, sigan corriendo. Ya falta poco. No bajen los brazos. Pedro dice, sino más bien aférrense a lo que ustedes ya tienen. ¿Y qué es lo que tenían? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos es esto. Es la verdadera gracia de Dios que está en nosotros. Tenemos esa gracia por la cual podemos seguir adelante. Él nos sostiene. Él nos guarda. Esa misma gracia que estaba con estos hermanos expatriados está con nosotros hoy en día. Y debemos entender que este camino angosto que lleva al cielo, que nos lleva, no es un camino fácil, es un camino con dificultades, un camino con luchas, es un camino que nos va a tocar con muchos altibajos. No está libre de dificultades. Porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que aborrece a Dios, aborrece su palabra. Y Pedro le está animando, y nuestro Señor nos anima a través de estas palabras que Pedro ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigue adelante, no te canses, mi querido hermano, a pesar de las dificultades por las cuales estés atravesando hoy. Sigue adelante. No te canses. Sigue por esa senda, por más oscura que parezca. Porque, ¿sabes? El otro camino, por más ancho, por más cómodo que sea, ese camino es un camino, es una ilusión, es un engaño.
Ese camino es un engaño que mantiene a las personas entretenidas en su propia destrucción. Esta es la verdadera gracia de Dios. La Biblia de las Américas, este pasaje, le agrega una frasecita más y dice, esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Dice que debemos, en esta verdadera gracia, debemos estar firmes. Y me acordaba de algo que había pasado con los discípulos en el Mateo capítulo 14, versículo 26. Lo voy a parafrasear por una cuestión de tiempo. Que el Señor se queda orando y manda a sus discípulos a cruzar el mar. Ellos están ahí y en medio de su camino comienza a levantarse una gran tormenta. Empieza a haber olas, vientos, y aparece el Señor Jesucristo, empieza a caminar por el mar. Ellos se asustan, creen que es un fantasma, pero el Señor le dice, los anima, dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que caminen sobre el mar, haz que caminen sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Pedro caminó sobre las... Pero ¿qué pasó? A medida que iba caminando, a medida que él avanzaba, notó que se estaba hundiendo. Él dejó de mirar a Cristo y empezó a ver las olas, empezó a ver el viento. Y eso dejó de mirar a Cristo y su fe empezó a tambalear. Su fe empezó a menguar. ¿Por qué? Porque sacó su vista del autor y consumador de la fe. Él se enfocó en sus problemas y comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros muchas veces. Cuando estamos en dificultades, en aflicciones, en momentos de mucha angustia, quizás en la pérdida de un familiar, de un ser querido, empezamos a hundirnos porque sacamos nuestra vista de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe comienza a debilitarse poco a poco. Y eso hace que no estemos firmes en nuestro Señor. Por eso me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, estad firmes, porque eso es lo que nos va a sostener. Eso que nos va a mantener en estos tiempos de angustia. Debemos estar firmes en el Señor. Y sigue diciendo, y a través de cómo podemos estar firmes, ¿cuál es la forma de poder mantenernos firmes en el Señor? Y una de las cosas fundamentales es conociéndole, teniendo el deseo de buscarle cada día, cada mañana, al despertarnos, al acostarnos, estar constantemente pensando, pendientes de Él, de su palabra, utilizando los medios de gracia que Él nos ha dado. Y uno es la oración. ¿Cuán importante es la oración para la vida del creyente? ¿Cuán importante es? Y cuando estamos en momentos de aflicciones, de dificultades, no es el momento de estar solos, es el momento de buscar ayuda en aquellas personas que Dios ha puesto en la iglesia, aquellos hermanos maduros en la fe, poder escuchar un consejo de la palabra de Dios. También congregándome. ¿Por qué? Porque es donde están mis hermanos y donde me van a ayudar, donde me van a alentar, donde me van a exhortar si estoy ocioso. ¿De qué forma también puedo mantenerme firmes en la fe? Rodeándome con personas que profesen mi misma fe. ¿No le pasó que cuando está mucho tiempo con personas inconversas,
¿Su vocabulario cambia? Eso es porque no nos juntamos con personas que profesan nuestra misma fe. Y estas cosas son algunas de todas las que nos pueden ayudar a mantenernos firmes en la fe. Cosas fundamentales para cualquier creyente. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marco mi hijo os saludan. Y la primera parte del versículo 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Acá no es tan importante qué es esta iglesia de Babilonia. Si es Roma, no es Roma, no es el punto de lo que Pedro nos quiere decir. Lo que Pedro nos está diciendo, que aún en esas ciudades que aborrecen a Dios, esas ciudades, por más idólatras que sean, Dios tiene un pueblo allí, tiene una iglesia allí, donde tienen que ser luz. Dios muestra su misericordia, aún en esos lugares que aborrecen a Dios. Aún así, la misericordia de Dios está allí en ese lugar, porque Dios tiene preparado un pueblo para alumbrar a los perdidos. Y eso también, hermanos, nos anima, nos exhorta, allí a donde vivamos, en nuestro puesto de trabajo. No importa cuánto aborrezcan a Dios, ustedes son luz. Son hijos de Dios. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Yo tengo que marcar esa diferencia allí donde estamos. Porque Dios nos ha puesto en ese lugar con un propósito. Y que anunciemos las verdades de Dios. Que les prediquemos su evangelio. Y dice, y Marcos, mi hijo, saluda. Y acá vemos un contraste entre Silvano y Marcos. ¿Por qué? Porque dice que Marcos era un hombre fiel, un hermano fiel. Pero Marcos no siempre fue fiel. Él, al principio, cuando en el primer viaje misionero de Pablo, cuando estaba con Bernabé, él abandona, se va. Y después, ya en el segundo viaje misionero, Pablo no lo quiso llevar, se va con Silas, Silvano, y Bernabé se va con Juan Marcos. Pero lo que vemos acá, y lo que también podemos entender, que muchas veces nosotros no somos como Silvano, sino somos como Marcos. Le hemos fallado al Señor. Hemos abandonado al Señor. ¿No? Por temor, por miedo. Pero lo que vemos acá es a un Dios misericordioso, a un Dios de segundas oportunidades. A pesar de que Marcos se había ido, el Señor lo volvió a utilizar. Esto significa que por más que hayamos tenido tropiezos en nuestro camino, en nuestro andar como creyentes, ¿sabes? No te quedes allí postrado, lamentándote, siguiendo llorando, diciendo, ¿por qué hice esto? Levántate. No te quedes tirado, no te quedes paralizado. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12 y parte del 13, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Levántate y comienza a construir sendas derechas, sendas de justicia para caminar por ese lugar. No olvide que nuestro Dios es un Dios de toda gracia y que su poder y su gracia están disponibles para restaurarnos, para afianzarnos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que le hayamos fallado, a pesar de nuestras debilidades. Su gracia está allí para aquel que le busca. Sigue diciendo en el versículo 14,
esta salutación que hace el apóstol Pedro: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Lo que Pedro está resaltando acá y también nos está mandato como creyentes es que somos parte de una familia, somos una familia y por lo tanto debemos tratarnos como con el afecto mismo de una familia. Entendiendo que no todas las culturas es una cultura como la nuestra, que nosotros por lo general andamos, nos abrazamos, nos damos un beso en la mejilla. Hay culturas que una muestra de afecto simplemente basta con un saludo, un buen apretón de manos, y eso es una muestra, una señal de afecto. Pero somos una familia, unidos por un vínculo inquebrantable, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, una misma esperanza, una misma fe. Y Pedro nos exhorta, nos dice que esa debe ser una señal evidente en nuestras vidas como creyentes. ¿Y cómo podemos saludarnos a los hermanos? Teniendo confraternidad, congregando. Si no congregamos, ¿cómo vamos a cumplir un mandato? Si no pasamos tiempo con nuestros hermanos, ¿cómo vamos a cumplir un mandato? Es nuestra familia, es la familia de la fe. ¿Sabes, mi querido hermano, mi querida hermana? No puedes entrar por la puerta de este lugar y ver a tu hermano y saludarlo como si fuera un extraño, como si fuera tu enemigo. Esa persona también ha sido comprada a precio de sangre. Cristo pagó con su sangre por cada uno de sus hijos. Y debemos amarles así como Cristo nos ha amado. Fíjate así donde estás, el que tienes al lado, adelante y atrás. Cada una de las personas que está aquí sentada, que ha sido comprada por Cristo, cada una de estas personas va a estar con nosotros en la eternidad. Es nuestra familia. ¿Cómo podemos mirarlo como un enemigo si Cristo dio su vida por ese hermano? Y no solamente los hermanos que están aquí, sino los hermanos de todo el mundo. Y no de ahora, de antes y los que van a venir hasta que el Señor venga. Cada uno de esos hermanos son comprados a precio de sangre y debemos amarle porque vamos a estar viviendo una eternidad con ellos. Y para finalizar ya Pedro, este mensaje nos da, aparte de animarnos, de exhortarnos, también le da palabras de bendición. Y dice el final del versículo 14: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedro concluye esta carta deseando a sus lectores que tengan paz. Y esta paz no es cualquier tipo de paz, sino es una paz que nos da la seguridad de que hemos sido reconciliados con Dios. Pedro está hablando de una paz que no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, sino que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, estamos confiados en Cristo, estamos tranquilos, porque hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Aún en las circunstancias más difíciles que nos toquen atravesar. Nada puede alterar nuestro gozo en el Señor. Y obviamente que yo sé que es muy difícil. Cuando estamos en momentos de dificultades, momentos oscuros, ¿no? Momentos en donde uno puede decir, ¿cómo puedo tener, ¿no? Delante de la pérdida de un ser querido, cómo puedo no perder el gozo? Es difícil.
Es difícil, yo sé, mi hermano, que es difícil. Pero nuestro Señor dice que Él nos da paz, una paz que pasa todo entendimiento. Y esa paz solamente es disfrutada por aquellos que están en Cristo. Es una paz exclusiva que Cristo le da a los creyentes, a los suyos. Es una paz distintiva del cristiano. No todo el mundo tiene este tipo de paz. El mundo no conoce esta paz. Y el mundo no puede disfrutar de esta paz. Porque para disfrutar esta paz debe conocer a Cristo. Debe conocer a Cristo. No hay otra opción. Nadie puede tener paz a menos que tenga la certeza que todas sus cuentas han sido arregladas en el tribunal de Dios. Alguien decía sabiamente, procura que el día que te toque morir, tú no tengas ninguna otra cosa que hacer que no sea morirte. Lo que está diciendo es, arregla tus cuentas pendientes. Está preparado para ese momento. Que no haya cuentas pendientes. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por su pueblo. A través de su sacrificio perfecto. Nadie más puede hacer esto. Solamente Cristo. Y Cristo lo hizo por los suyos. Y nadie puede tener paz si no está en Cristo. Mi querido hermano, para finalizar, quiero terminar con estas palabras. A cada uno de mis hermanos que está aquí sentado en este lugar. Ruego al Señor que puedan experimentar de esta paz en sus vidas. No importa las dificultades por las cuales uno tenga que pasar. Porque vamos a pasar en este mundo caído, este mundo depravado, momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de mucho dolor en nuestras vidas. Vamos a pasar por situaciones así. Pero David nos dejaba estas palabras, ¿no? El Espíritu Santo, inspirando a David, dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras de Pedro son de ánimo para nuestras vidas. Por más que pasemos por valles de sombra y de muerte, no debemos temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está allí acompañándonos en cada momento. Él está allí. Y no solamente está ahí, sino que su vara y su cayado nos va a dar aliento. Él va a alentarnos. Confía en el Señor, no bajes los brazos. Sigue corriendo esta carrera, no te detengas. Él está con cada uno de nosotros. Pero si nos visitas por primera vez, estás sentado allí y te has dado cuenta que no hay paz en tu vida, que Cristo no ha obrado en tu vida, quiero decirte que estás enemistado con Dios. El Dios de paz no está en ti. Por eso yo te ruego que no pierdas el tiempo y corras a aferrarte a Cristo. No quites su mirada de Él. No creas porque eres joven, porque estás bien de salud, tienes tiempo para poder hacerlo. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, corre a Cristo, aférrate en Cristo. Porque si tú estás en Cristo, puedo decirte en esta mañana que la paz de Dios sea contigo. Porque la paz de Dios solamente está en sus hijos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu amor. Señor,
te ruego que en este tiempo, Señor,